En los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo. Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Entonces digo, acá hay que darse cuenta que no funcionó esto. Entonces acá hay que sentarse y decir de qué manera vamos a garantizar que estos trabajos que tenemos van a existir dentro de 10 años y cómo vamos a acrecentarlos. Y creo que la manera es sentarse en la mesa, gobiernos, sector privado y sindicatos. Esto se presentó como una reforma que pretende terminar con el trabajo no registrado y con una política hacia eso, en teoría, condonando las multas a los empleadores, reduciendo las cargas patronales. De esta manera se presenta el proyecto como para generar empleo. Dudoso que eso ocurra, por la propia experiencia sabemos que eso en general no es así. Pero además de eso, que fue el objetivo del proyecto, en teoría, si fuera por el discurso del presidente al anunciar las reformas que iban a presentarse, lo más grave es que dentro de todo el paquete hay una reforma a la ley de contrato de trabajo, que es la ley fundamental de los trabajadores, ¿no? Es como el piso. Luego los convenios colectivos lo van mejorando, o el contrato individual incluso lo puede superar, pero los derechos mínimos están en la ley de contrato de trabajo, que es una ley que fue sancionada en Argentina en 1974, y en 1976 la dictadura militar la cercenó, la mutiló en gran medida y muy profundamente. Esta sería, por lo menos como está presentado el borrador o el anteproyecto, una reforma de la magnitud de aquella, por lo menos en la cantidad y en algunos casos también en la contundencia o en la profundidad de lo que se quiere reformar. Por ejemplo, terminar con el principio de irrenunciabilidad, o por lo menos en un sentido, que es el principio según el cual un trabajador no puede renunciar, y si renuncia se entiende que esa renuncia no es válida, porque en la situación de debilidad en la que se encuentra se entiende qué es lo que lo llevó a renunciar a eso, a derechos que tenga adquiridos ya en el marco de su contrato individual del trabajo. Bueno, la ley elimina esa mención, el proyecto elimina esa mención y permitiría que los trabajadores renuncien a las mejores condiciones que pudieron haber acordado individualmente por sobre la ley o por sobre el convenio colectivo. Pero esto hay que analizarlo además de la mano de otra reforma, que es la del artículo 66, que es aquella que el artículo establece que un trabajador a quien le es modificada una condición esencial de su contrato de trabajo, la jornada, el salario, tiene un recurso, tiene una acción, tiene la posibilidad de recurrir a la justicia para que esa modificación se restituya, se deje sin efecto, porque fue algo por lo cual el trabajador aceptó ese trabajo, supongamos trabajar de día o trabajar de noche. Se elimina del proyecto esa acción y solo le deja la posibilidad al trabajador de considerarse despedido. Entonces aparece un ejemplo muy claro del objetivo de la reforma, es decir, el condicionamiento total de los trabajadores. Será válida tu renuncia y si te modifican las condiciones de trabajo, solo tenés la posibilidad de considerarte despedido. Entonces, un gran condicionamiento a renunciar o a aceptar modificaciones con la alternativa de ir a la calle en un contexto de desempleo tan grande como es este. Se avanza en la tercerización, hoy está permitida la tercerización. La reforma de la dictadura de algún modo liberalizó un poco la posibilidad de que las empresas subcontraten personal. La ley de contrato de trabajo establece hoy que el empleador principal, el empresario que se beneficia de ese trabajo, siga siendo solidariamente responsable. Si al trabajador no le cumple esa empresa, finalmente responde el empleador principal. El proyecto de ley plantea eliminar esa responsabilidad solidaria. Plantea también o permite que por convenio colectivo se flexibilice la jornada de trabajo. La posibilidad de que en vez de 8 horas por día se trabajen 10, por ejemplo, durante una semana, y la semana siguiente se trabajen 6. Entonces se crea lo que se denomina una bolsa de horas de trabajo, y en un año uno podrá calcular si trabajó más o menos de la jornada anual, y ahí en todo caso se compensa o incluso recién ahí se podrá cobrar por la jornada de más. Se reduce la indemnización por despido porque se cambia la base de cálculo. Se permite la creación también por convenio colectivo de un fondo de cese laboral, según el cual el empleador podrá aportar mes a mes a un fondo y después cuando despida a alguien sin causa no tiene que pagar la indemnización porque la paga ese fondo. Esto
además de poder perjudicar al trabajador, porque no sabemos lo que ocurre con esos fondos, ya sabemos lo que ocurrió con otros fondos, como por ejemplo la CFJP, también de algún modo le quita el efecto disuasivo que tiene una indemnización para que un empleador no despida a un trabajador porque tiene que pagar una indemnización. Se modifica también la jornada a tiempo parcial. Bueno, no sé, esos son algunos de los ejemplos de lo que se modifica. Todas las reformas laborales de los últimos años en Europa, en América Latina, la reciente de Brasil y este proyecto de Argentina, se enmarcan en un proceso de regresión en ese sentido, ¿no? De volver atrás a los tiempos donde no existía el derecho del trabajo, donde la relación capital-trabajo era considerada una relación comercial más. El valor de la fuerza de trabajo podía estar fijado por la oferta y la demanda, como cualquier mercancía, y no, digamos, y dejar de lado esta intervención del Estado a través de la legislación social para equiparar esa relación desigual. Es terminar con el derecho del trabajo, es terminar con el paradigma según el cual el Estado debe intervenir y la acción colectiva de los trabajadores interviene para justamente equiparar esa relación desigual que hay en el contrato individual de trabajo, ¿no? De eso se trata esta reforma, eso es lo grave.